Hola, hola, ¿cómo están? Qué rico estar hoy con ustedes, qué rico saludarlos, qué rico compartir esta tarde con ustedes. Quiero comentarles que hoy quise traer un tema muy particular, muy especial, digamos que lo he vivido también de manera muy propia, muy interna, así que me encanta compartir este tema con ustedes. O el titular de nuestro live se llama Aprendiendo a morir para poder vivir. Como les digo, este es un tema muy personal que me ha tocado muchas fibras y que quiero traerlos a ustedes hoy porque creo que es un tema que nos aplica a todos y que todos en algún momento de nuestra vida tenemos como ese tipo de muertes que nos van haciendo crecer, que nos van haciendo ensancharnos, que nos van haciendo subir en un siguiente nivel, y esa es la idea. Hoy, pues digamos que para dar claridad, la muerte sobre la cual vamos a hablar no es ese tipo de muerte física que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, no es ese tipo de muerte, que nosotros vemos a alguien y después fallece y ya no lo vemos. No es ese tipo de muerte del cual vamos a hablar. El tipo de muerte del cual les voy a hablar es ese tipo de muerte que nosotros tenemos en distintos periodos de nuestra vida, con distintos proyectos que teníamos y no se dieron, con distintas relaciones que de pronto empezamos con toda la mejor intención y tampoco se dieron, con todas estas, digamos, expectativas o cosas que a medida que pasa el tiempo nosotros nos vamos armando y vamos ilusionándonos y vamos proyectando, y que de un momento a otro algo sucede y no se dan, y eso nos genera muchísimo dolor, eso nos genera una especie de autocrisis interna, que son las que yo estoy llamando muertes en vida, esas pequeñas muertes que nosotros tenemos. En este caso, de verdad que el tema de aprender a morir es algo que creo que desde chiquiticos nos deberían enseñar a aprender a morir a muchas cosas, aprender a que no siempre vamos a obtener absolutamente todo lo que queremos, a que no siempre se van a dar las cosas de la manera y de la forma en la cual nosotros esperamos que se den. Desde niños deberían decirnos o enseñarnos que hay digamos que hay posibilidad de que se den las cosas, pero hay otra posibilidad de que no se den, y hay un 50 y 50 para cada cosa. Hay digamos que un porcentaje de alternativas para pues que podamos tener o no lo que esperamos, porque así es la vida. La vida es como es y no necesariamente como nosotros queremos que sea esa vida. Igualmente, cuando nosotros estamos digamos, ya vamos creciendo en nuestra adolescencia, y cuando ya nos vamos volviendo mayores, hemos tenido tanto tiempo sin darnos cuenta que es ese aprender a morir a esas cosas que de cierto modo nos han chocado, nos han dolido, nos han, digamos que impactado. Y lo que hacemos es que ya en el momento en que somos adultos ya tenemos como tanta estructura dentro de nosotros que hay mucha resistencia, y generamos o tendemos a generar muchísima resistencia cuando algo no se da de la manera en que queremos. Obviamente entra un choque y nos impacta de una manera muy dura. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Realmente quiero contarte cosas muy personales, porque digamos creo que el coaching tiene mucha más efectividad cuando se habla desde la experiencia de identificar con alguna de esas muertes. Ahora, como te digo, no estamos hablando, para los que se acaban de conectar, no estamos hablando de ese tipo de muerte física, estamos hablando de ese tipo de muerte interna, ese tipo de muerte que a veces necesitamos y que a veces la vida nos genera, nos lleva para poder crecer, para poder subir al siguiente nivel. Obviamente, cuando nosotros podemos ver esa muerte como parte del proceso,
va a ser algo que va a ser menos, o vamos a tener menos resistencia y menos dolor y sufrimiento va a haber alrededor de esa muerte. No siempre lo he vivido y lo he visto así, por eso quiero contarte un poquito de esas tal vez 5 cosas puntuales en las cuales yo he vivido ese tipo de mini muertes internas en mi vida y que me han hecho crecer y que me han hecho renacer y reinventarme de una manera diferente. Inicialmente, digamos que te voy a nombrar ese tipo de muertes que más resalto o que me acuerdo en este momento. Y la primera de esas es a mis 17 años, cuando yo siempre había tenido ese sueño de irme y vivir en otro país, de estar en otro lugar. Sin embargo, para ese momento llegó la noticia de que estaba en embarazo. Obviamente esta noticia lo cambió todo y mi prioridad ya en ese caso no era yo, ya en ese caso había una bebé que estaba formándose, había una personita sobre la cual ya tenía que atender, trabajar y empezar a pensar de una manera diferente. Entonces, ese primer sueño de irme en ese momento del país y empezar una vida como de universitaria en otro lugar, pues ese sueño tuve que morir a ese sueño. En segundo lugar, también por esa misma época, a mis 17, 18 años que estaba con el papá de mi hija, también tuve que morir a esa ilusión de tener una familia o de conformar una familia. Éramos 2 personas muy pequeñas, muy inmaduras, que en ese momento nos proyectamos una cantidad de culpas, de exigencia, de juicios, de dolores, de inseguridades, uno encima del otro. Obviamente, pues fue una relación que nos trajo una personita preciosa que es nuestra hija, pero fue una relación que no fue llevada con sabiduría no fue llevada de una manera sana. Así que obviamente ese sueño de una familia no se dio en ese momento y no se dio con el papá de mi hija, que pues era la pretensión. Así que fue un morir en ese momento, ese sueño de familia, tuve que pues morir a ese sueño. También hubo otro sueño, o digamos que también hubo una cosa que tengo mucho recuerdo y es algo muy puntual que sucedió en mi vida y que me generó un quiebre impresionante. Quiero contarte realmente me estoy poniendo yo acá en evidencia y me estoy, digamos que poniendo vulnerable ante ustedes al contarles mis historias, pero realmente no es algo que me dé temor, al contrario, es algo que me parece, como les decía, que es un espacio en el cual puedo conectar con ustedes de una manera diferente y donde yo puedo hablarles también desde mi realidad, desde mi humanidad, y no necesito tampoco poner una fachada, una careta, ni decir que alguien es perfecto, porque todos somos seres humanos y todos estamos exactamente en el mismo camino. Y en ese orden quiero contarte que, pues bueno, yo en cuanto al tema de la relación económica con el papá de mi hija he tenido un reto enorme y le doy hoy muchísimas gracias a la vida por el papá de mi hija, pero realmente no siempre fue así. Por mucho tiempo, digamos, hoy puedo ver a esta persona como un regalo, como un maestro que la vida me dio. Sin embargo, no siempre lo vi de esa manera. Por mucho tiempo lo vi como un verdugo, por mucho tiempo lo acusé, por mucho tiempo tuve muchos juicios cargados. Obviamente eso pues yo mismo me estaba generando una propia experiencia muy cargada, con mucho dolor y con muchísimo sufrimiento. Y como te decía, en cuanto al tema económico, pues no era fácil la relación. Ahora, lo que te quiero decir es que por mucho tiempo lo que hice fue tener una cantidad de juicios alimentada, que no fue de un día, no fue de un mes, no fue de un año, sino de muchísimos años, de alimentar
una y otra vez una cantidad de juicios, de expectativas, de situaciones con el fin de lograr un acuerdo económico con él que fuera más favorable para la niña en su momento. Sin embargo, y quiero contarte que esta fue una de las muertes más importantes en mi vida y que más agradezco porque pues fue un día donde definitivamente íbamos a tener ese parteaguas y nos iban a decir, oiga, la situación económica de ahora en adelante va a ser así y punto. Sin embargo, ahora, yo para ese día, yo me preparé al menos unos 2 años, una preparación de muchísimas cosas, mental, emocional, material, bueno, una cantidad de cosas de preparativos para. Sin embargo, cuando llegó ese día, las cosas no se dieron de ninguna manera como yo pensé que se iban a dar. Pero cuando te digo de ninguna manera, es que fue de ninguna manera. Y obviamente eso, yo no vi la grandeza o el impacto en ese justo instante, pero unas horas más tarde ya me di cuenta del impacto que eso había tenido y empecé absolutamente digamos que a desgarrarme en llanto y no sé, o sea, en este momento digamos que me sentí morirme a muchas expectativas, a muchas ideas, estaba tan cargada de ilusiones, de expectativas sobre lo que iba a suceder y cuando vi que nada de eso sucedió, wow, para mí fue impresionante y se me empezó a quebrar muchísimas cosas. En ese momento no lo entendía. Y creo que eso es algo que nos pasa a todos cuando estamos en ese tipo de muertes internas. No entendemos por qué nos pasa eso, por qué a mí, por qué yo, por qué en este momento, llámese porque rompí con mi pareja, llámese por esta situación particular que te estoy contando, llámese porque, no sé, me sacaron del trabajo sin una justa causa. ¿Por qué a mí? Son preguntas que nosotros nos hacemos y en ese caso yo me pregunté eso, yo decía, pero esto es lo más injusto desde mi propio juicio que yo tenía en ese momento, yo decía, esto es lo más injusto que puede haber pasado, ¿por qué no se dieron las cosas? ¿Por qué nada de lo que planeé se dio? Sinceramente, hoy agradezco el hecho de que así hubiera sido, porque yo estaba tan llena o tan cargada de estructuras que lo mejor que pudo haber pasado realmente es que eso hubiera sido así y que no se hubiera dado y que hubiera tenido esa muerte. Como te digo, a pesar de no entenderla en ese instante, fue esa muerte la que me permitió a mí ser libre de tanta carga, ser libre de tanto juicio, ser libre de tanta expectativa que llevaba cargada, como te digo, por años y años de historia en mi vida. Entonces, digamos que acá, como te digo, las muertes, esas muertes internas y pequeñas que nosotros tenemos en nuestra vida a veces son muy difíciles, a veces sentimos que nos desgarran internamente, pero quiero decirte que no tengas miedo de esa mini muerte interna que vas a tener porque todos vamos a tener esas mini muertes internas. Nosotros vinimos a esta vida a crecer, vinimos a aprender y la única forma de estirarnos es también muchas veces a través de estas situaciones de quiebre y a través de estas situaciones de dolor. Cuando tú estás creciendo, y no sé si a ti te pasó, pero tus huesitos dolían. En mi caso a mí me dolían mucho los huesos cuando yo estaba creciendo. ¿Por qué? Porque me estaba estirando, el huesito se estaba estirando. En este caso, cuando nosotros internamente, espiritualmente, mentalmente necesitamos crecer, van a haber situaciones que nos van a llevar como a ese borde y nos van a lanzar. Y parece como si no hubiera nada, como si nos estuvieran lanzando hacia un vacío y obviamente nos da miedo, obviamente muchas veces nos puede frustrar, nos puede enojar, podemos sí tener mucho miedo al respecto. Pero quiero decirte que una situación de, no sé, cuando nosotros estamos en una especie de muerte, haz de cuenta, cuando nosotros estamos en un videojuego, que está el muñequito caminando y de un momento a otro llega a un lugar donde hay un abismo, ese momento de crisis, ese momento de esa muerte que llega a nuestras vidas, que nos dice, hey, ya,
hay que cambiar algo, hay que mover la arena, y la única manera que la vida tiene de mover esa arena es moviendo a esta persona, es quitando este trabajo, es dejando que esto salga completamente diferente a lo que tú esperabas, y lo que hace es lanzarte a ese abismo. Sin embargo, como vemos en los videojuegos, muchas veces cuando se lanza el muñequito a ese abismo, el muñequito muchas veces va a encontrar ese ascensor o esa barrita que empieza a moverlo de un lado a otro, o que lo lleva de abajo hacia arriba, hacia otro nivel completamente diferente. No significa muerte. Muchas veces nosotros tenemos asociadas esas situaciones difíciles como situaciones donde nos vamos a quebrar, a morir, donde nos vamos a estancar, donde no vamos a poder salir adelante, pero realmente pues es el paso al siguiente nivel, el paso a seguir creciendo, a seguir avanzando. Y pues para contarte que fue un poco de mí con respecto a esa historia que te estaba contando, en mi caso, y después de esa situación de quiebre, que yo la veo como una situación de liberación que la vida me permitió a mí, que la vida por amor a mí permitió que nada saliera como yo esperaba, con el ánimo de liberarme a mí misma. Lo veo como el mayor acto de amor que pudo haber sucedido en ese momento, aunque en ese momento me dolió muchísimo. Pero bueno, para contarte un poco de qué ha sido de mí desde esa época hasta acá, te hablo de 3 años tal vez para acá, ha sido un despertar tremendo, una liberación, una descarga de maletas que yo venía cargando muy pesada, y que ya no quería cargar y no sabía cómo soltar. Por mucho tiempo la vida nos puede a nosotros tocar la puerta y decir, oye, suelta, oye, perdona, oye, entrega esto, ya el pasado déjalo donde tiene que estar, deja de traerlo tanto tiempo. Pero muchas veces nosotros somos tercos y nosotros nos resistimos, y nosotros queremos tener la razón, y nosotros nos resistimos digamos que a soltar eso que creemos que tenemos la razón. Por eso mismo ya llega un punto en el que la vida nos dice, ok, no, ya te he mandado tantas señales, tantas situaciones para tratar de ayudarte a que tú sueltes, y no has soltado, no te has rendido, sigues todavía resistiendo, y por lo tanto sigue todavía doliendo y sigues todavía sufriendo. Entonces, si ya no, ante todas estas cositas pequeñas, no ha sido claro el mensaje, entonces en este caso vamos a lanzarnos y vamos a hacer digamos que un movimiento de arenas mucho más fuerte. Ahora la pregunta ¿es necesario llegar hasta ese movimiento de arenas tan fuerte? Muchas veces es necesario, pero muchas veces lo podemos evitar, muchas veces podemos ser un poco más sensibles ante lo que está pasando dentro de nosotros, dejar no sé, de pensar que o de arraigarnos tanto a nuestro juicio, a nuestra verdad, al querer tener la razón, al que las cosas son como yo quiero, como yo pienso, como yo las digo, y simplemente permitirnos aprender, soltar, perdonar, comprender qué es lo que la vida pues nos está queriendo mostrar a través de cada situación. Yo quisiera invitarte a que tú pudieras ver que cada mini muerte interna que tú tienes en tu vida es un privilegio que la vida te está regalando. Es un privilegio porque, pues desde mi punto de vista te lo digo, porque esas mini muertes nos hacen conocernos, nos hacen descubrir qué es lo que hay en nosotros, nos hacen tal vez entrar en un punto de humildad donde nos desarmamos completamente, donde dejamos toda esa estructura del personaje que nosotros hemos armado y nos abrimos a nuestra vulnerabilidad, a lo que somos, y empezamos nosotros a hacer lo que, digamos, necesitamos, era liberarnos de maletas que venimos cargando. Es muy importante que puedas ver que esas muertes que tenemos muchas veces en nuestra propia vida son muertes que nos van a
abrir el panorama a otras posibilidades, a otras oportunidades, que si eso no hubiera pasado, seguramente no las hubiéramos podido ver. Otras, digamos que mini muertes que he pasado en mi vida ha sido el tema de esas despedidas de trabajo que han sido sin justa causa. Yo les voy a confesar algo, en ese aspecto digamos que yo no he tenido como un enganche tan fuerte como para sentir ese dolor. Sin embargo, sí he sentido la incertidumbre de bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces esto también nos abre el panorama a otra cosa completamente distinta. Lo que yo quiero decirte hoy es que de verdad déjate morir con más frecuencia, déjate sentir con más frecuencia eso que estás sintiendo. Si tú te permites aquello que estás teniendo, aquello que estás viviendo, créeme que va a ser mucho más fácil y más llevadero lo que estás viviendo. Vas a poder vivirlo desde la paz, desde la comprensión. Muchas veces cuando nosotros nos resistimos a vivir lo que tenemos que vivir, lo único que vamos a causar en nosotros mismos es sufrimiento, es enojo, es frustración. La idea realmente es, o bueno, más que la idea es, el objetivo es que nosotros podamos ser sensibles a lo que la vida nos está presentando, a que podamos crecer, a que podamos expandir esas estacas que tenemos, a que podamos salirnos un poco de nuestra propia verdad, de nuestro propio juicio, de nuestras propias opiniones, y que podamos realmente, digamos que cobijar eso que estamos viviendo, esa situación difícil que podemos estar viviendo o que se puede llegar a venir, y abrazarla desde, sí, tal vez va a haber dolor, pero el dolor es algo muy distinto al sufrimiento. Cuando nosotros nos resistimos a morir, cuando nos resistimos a aceptar eso que fue, que de pronto ya no es, y queremos mantenerlo, vamos a sufrir, nos va a doler, vamos a querer mantener algo que ya no está vivo. Lo único que está vivo en este justo instante es este momento que tenemos, de la manera que se está presentando. Y si hay algo que te está generando un quiebre interno muy doloroso, es por algo y es para algo. Y créeme que eso, a pesar de que se sienta doloroso, es una muestra de amor que la vida te tiene a ti, porque no quiere dejarte igual, porque quiere cambiarte tu perspectiva, porque quiere cambiarte la manera en que estás viendo las cosas, porque quiere transformar y que tú sueltes toda esa cantidad de maletas que consciente o inconscientemente has venido cargando, y que simplemente puedas empezar a liberarte. Ahora, hay algo que quiero contarte, y es que una de las cosas que yo pienso que son principales, digamos que darse cuenta de esa muerte, de lo que sucede es lo que nos duele. Cuando nosotros morimos a nuestras expectativas, cuando pensamos, por ejemplo, cuando una pareja nos es infiel, de pronto nosotros tenemos una expectativa sobre esa persona. La veíamos como, no sé, tal vez veíamos a esa persona como algo tan idílico, tan espectacular, que cuando sucede este tema de una infidelidad, se rompe ese esquema, esa idealización que yo tenía de la otra persona, y obviamente empieza a doler. Ahora, en este caso, como te digo, lo que duele realmente es esa expectativa que yo tengo cargada, el significado que le estoy dando a esa situación con respecto a lo que yo creo, con respecto a lo que yo pienso que debería pasar, que no debería pasar, que debería ser, que la manera como el otro debería actuar, con respecto a lo que yo creo que merezco, bueno, se empiezan a asociar una cantidad de ideas alrededor de eso, que es toda esta cantidad de cosas la que
pues obviamente empieza a chocar con respecto a esa situación que pasé y con respecto a mis creencias sobre eso, que me empieza a generar pues ese dolor. Obviamente cuando ya tenemos una situación inevitable tenemos que darnos cuenta que tenemos que darnos el permiso de ver más allá de lo que está sucediendo, de ir más allá de solamente culpar al otro, sino de ir hacia nosotros mismos y decir por qué me está doliendo tanto, por qué siento tanta frustración, por qué me enoja tanto. Y realmente es internamente donde nosotros vamos a encontrar esa sanidad y esa liberación que necesitamos para nosotros mismos, porque la razón la razón de ser de esa situación es precisamente llegar a liberarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosas podemos aprender de nosotros cuando nos dejamos morir? Y cuando, ahora dejarnos morir, tómalo en el mejor sentido de la palabra, cuando nos permitimos vivir esa situación, ¿qué cosas podemos llegar a aprender? Aprendemos que somos fuertes, que somos resilientes, que las emociones no tienen la capacidad de dañarnos, que una emoción o que un momento, por más que se sienta supremamente intenso y supremamente doloroso, aún así somos capaces de volver a salir más fuertes, más sabios, de aprender, de crecer a partir de esa situación. Otra cosa importante es que podemos identificar que la muerte es parte también de esta vida y que vamos a tener esos momentos de muerte con mucha frecuencia, y ojalá que esa muerte dejemos de verla como ese ogro, como ese monstruo, y que podamos verla como, ojalá, como un aliado, donde nosotros a través de exponernos tal vez a esas situaciones de quiebre nos estamos exponiendo a que la vida o a que nosotros mismos nos permitamos quitarnos tanta estructura y aprender a soltar, aprender a perdonar, aprender a ser más compasivo. Y esa es otra cosa que esto nos ha enseñado, el aprender a ser más compasivos con nosotros mismos. El hecho de que nosotros en un momento de vida hayamos actuado de X o de Y manera simplemente nos demuestra que en ese momento actuamos de esa manera porque fue la mejor manera en la cual pudimos en la cual pudimos llegar a actuar en ese momento. No había otra manera diferente en ese momento, según nuestros recursos mentales, emocionales, según el momento específico que hubiéramos tenido. Ese fue la mejor forma que nosotros pudimos llegar a tener. Por lo tanto, se desprende un poco tanto juicio también que nosotros nos cargamos hacia nosotros mismos, porque si hicimos lo mejor que pudimos, como el otro ser humano también lo habrá hecho, se cae un poco tanto juicio que podemos llegar a tener. Así que esas muertes nos dan esa bienvenida a esa humanidad que somos nosotros, y no a esa perfección que muchas veces intentamos lograr, ¿no? O sea, somos seres humanos con X cantidad de emociones, con X cantidad de pensamientos en un día, con X cantidad de situaciones y experiencias que nos están siendo dadas para aprender, para desarrollarnos, para crecer como personas. Y son estas muertes internas las que realmente ensanchan nuestro territorio y nos permiten salir un poco más sabios. En este caso, yo quisiera decirte, muchas veces nosotros digamos que le tenemos mucho miedo al dejarnos morir, porque muchas veces pensamos que si nos dejamos morir puede que nosotros también muramos ahí en el intento. No sé si está bien dicho. Ah, pero yo te pregunto, ¿no es más doloroso seguir permaneciendo en una
situación en la cual ya no sientes que hay vida? ¿No es más doloroso seguir remando en contravía? ¿No es más doloroso seguir manteniendo todas las maletas? Seguir cargándote día tras día, mes tras mes, como yo lo hice por tanto tiempo con respecto a este tema económico que te comento. Mira, fueron más de 10 años donde yo no fui feliz en ese aspecto, donde yo no me di la tranquilidad, donde yo no me di la libertad, pero la otra persona pues ni por enterada está del tema, pero yo fui la que me cargué, yo fui la que me tomaba como esos chupitos de cianuro en los cuales no me permitía ser feliz, no me permitía estar tranquila. Y créeme que ninguno de nosotros merecemos eso. O sea, vinimos a esta vida a ser felices, a disfrutar, y ser felices no quiere decir mantener una sonrisa 24/7. Ser felices realmente habla de vivir lo que tenemos que vivir, de disfrutar y de sacarle el jugo a todas las experiencias que estamos teniendo, llámese experiencias muy lindas, muy agradables, como experiencias retantes, difíciles y a veces hasta conflictivas. Todo eso hace parte de la vida y todo eso es digno de ser vivido y digno de ser disfrutado, pero es digno también de que tú también puedas ver qué es lo que hay ahí para aprender, qué es lo que la vida te está queriendo mostrar. Entonces quiero simplemente finalizar diciéndote que vale la pena, mejor dicho, vale la dicha el hecho de que tú te dejes morir, en el sentido en que vale la dicha en que tú te permitas sentir lo que tengas que sentir según la circunstancia de vida que tú estás teniendo. Vale la dicha, no es digamos casualidad lo que estás viviendo, es algo que es símbolo de la causalidad de la vida, del amor que la vida te tiene a ti. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. No te resistas más. Entre más te resistas, más te va a doler. Acepta lo que estás viviendo. Acéptalo, porque es un regalo que la vida te está dando a ti. Les doy las gracias por estar conmigo hasta este ratico. Simplemente quiero finalizar invitándolos a un taller de perdón y sanidad en nuestras relaciones amorosas que vamos a tener junto con Patricia León el próximo 14, 15 y 16 de octubre, donde vamos a tener 3 días de un taller supremamente lindo, supremamente, digamos, hecho de una manera supremamente artesanal. Vamos a tener 3 días con 3 enfoques espectaculares para la sanidad de nosotros mismos, la sanidad de nuestra visión hacia el otro y la sanidad de nosotros como pareja. Entonces me encantará tenerlos allá. Si ustedes quieren recibir más información, pueden ir de manera directa al link que está en mi biografía. Ahí encuentran toda la información en mi página, o si no, también en las redes sociales de @PatiLeonCaro. Un abrazo. Gracias a todos por estar acá, me encantó verlos, me encantó compartir con ustedes. Gracias Quique, Dayana, Julián, Wilson, gracias Antonio, Miguel, un abrazo. Alvis, gracias por estar acá, un abracito y nos vemos muy pronto. El próximo 6 de octubre vamos a tener un super live con un invitado muy especial, el autor del libro Perdoné, Mauricio Valencia, así que están súper atentos, no se lo vayan a perder el próximo 6 de octubre. Que tengan una muy buena noche y nos hablamos. Chao, chao.